Buenas tardes, estamos nuevamente en Abrir los Ojos por la FM Gran Rosario 88.9. Y como siempre lo recordamos, se puede escuchar, se puede ver en simultáneo este programa a través de la página de Facebook de la radio, es decir, FM Gran Rosario 88.9. Con posterioridad en las redes sociales que, como ya lo venimos anunciando desde hace 3, 4 programas, están, no diría sufriendo, porque sufriendo no sería el verbo ni la terminología, ¿no? Se están realizando modificaciones, adaptaciones para mejorar, ¿no? Para mejorar, optimizar el tema de la visual, el tema de la escucha, a través de las redes sociales. No de todas, por supuesto, pero a través de la página de Facebook, a través de la cuenta de Instagram y a través del canal de YouTube. Que, por supuesto, y también lo recordamos, continúan vigentes, son todas una continuación, no puedo decir histórica porque parece que tuviera connotaciones ilustres, una continuación desde el comienzo, ¿no? Que es la página de Facebook, Trevino Susana, _alo, después la cuenta de Instagram, Trevino Susana Alo, y el canal de YouTube, Treviño Susana Alo. Después, bueno, hubo un periodo breve, pero que existe, que está en el espacio digital, que es Abrir los Ojos Radio. También, como dije, continúa, se van engarzando unos con otros. Y tendremos ya para el próximo programa, ya lo anunciaremos, esta nueva denominación, no sé si ese es el término en informática, ¿no? O estos nuevos títulos para poder visualizar, poder escuchar a través de estas redes sociales. El programa, pertenecientes al programa. Bueno, con respecto a la fecha, ya estamos, no es novedoso lo que voy a decir, ya estamos en el mes de septiembre, ya estamos promediando el 1 de septiembre y realmente, y no es una visión unipersonal, todo lo contrario, inclusive se palpa, se siente, ¿no? Se absorbe el ambiente, la atmósfera, no exactamente en lo meteorológico, ¿no? Es muy dura, cada vez más dura, en lo social, en lo económico. Estos aumentos incesantes, vuelvo a reiterar lo que dije en varias ocasiones, ya produce un estado de angustia muy fuerte, muy grande. Y sobre esto nos va a ampliar desde el punto de vista de su profesión, la persona que va a estar presente virtualmente, pero que va a estar presente a través de su palabra, de sus frases, de sus reflexiones, como lo es el psicólogo Diego Tripelli, que es psicólogo de acá, de la ciudad de Rosario, con una persona que es joven, tiene una trayectoria importante en atención de pacientes, y además es docente en la Facultad de Psicología de la UNR. También da sesiones virtuales con
personas de habla hispana ya desde hace un tiempo. Ya lo hemos entrevistado, hemos conversado con él, hemos dialogado con él en otras ocasiones. Y justamente en una de ellas nos explicaba de este grupo, después también lo va a explicar, lo va a volver a ampliar, este grupo de profesionales de la psicología. Quizás se ha ampliado ahora, eso lo va a explicar Diego, que se hace online con personas del extranjero, pero, reitero, de habla española o de habla hispana, como más guste. Que no está mal, que si mal no tengo entendido, comenzó en pandemia y continúa. De hecho, hay varios profesionales que lo hacen de esta manera, continúan de esta manera, asesorando, asistiendo a personas, a pacientes. Por lo tanto, esto es muy importante en momentos tan duros y que inciden, tan duros para la mayoría de nosotros, ¿no? De todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas de Argentina, y que inciden incuestionablemente en nuestra salud psicofísica. Desafortunadamente es así. Por otro lado, esta semana hemos tenido, de hecho en el día de ayer, realmente estoy muy conmocionada con esto. La noticia, la palabra, para mí, pérdida, fallecimiento, muerte, siempre fue dura. Pocas veces la he utilizado. Pocas veces porque es tremenda. Es tremenda. Lo siento desde que por lo menos tengo uso de razón y desde que falleció mi abuela materna y que me produjo esos silencios, esas cuestiones de que se hablan, no se hablan, esas ausencias. El tema de la muerte, de la pérdida física del ser humano es tremendo. Y quizás hay momentos que uno está más sensible a esto. Y me refiero a una persona joven, 43 años, Silvina Luna, modelo, actriz, panelista, producto de una tremenda, de una brutal, bestial, mala praxis, de un, no puedo decir médico, no puedo decir profesional de la medicina, de una bestia que se hacía denominar o calificar y promocionar como médico, cirujano plástico, mejor dicho, y no lo era. No lo era. Un periodista, que también es abogado, es médico, Nelson Castro, corroboró en una nota, dice que no figura dentro de la Asociación de Cirujanos Plásticos. Y esto se sabía, incuestionablemente. Esta persona, como muchos, no es el único, no lo defiendo, que quede claro, en absoluto lo defiendo, todo lo contrario. No es el único caso, hay muchos, diría cientos de casos, y no sé si miles, porque algunos se callan y otros son más visibles. De hecho, el 17 de agosto también falleció una persona, un hombre joven, no recuerdo el nombre, no sé si Brian lo recuerda, se me hizo quizás por el shock, que conducía en un programa, la jaula denominada La Jaula de la Moda, que dejó todo unas anotaciones
en una caja fuerte. Esta persona fue cremada. En el caso de Silvina, la justicia ordenó inclusive, iban a hacer una especie de velatorio, los familiares. ¿Cómo, perdón? Caprarola, gracias, Brian. Caprarola. También producto de esta bestia desenfrenada, cínico, delincuente, asesino. De hecho, también hay muchas personas de la denominada farándula, ambiente artístico, pero cuidado, no solamente operaba, entre comillas, examinaba, trataba, no puedo decir asistía, porque eso no es asistir, eso es un genocidio, ¿no? Al ser grupal es un genocidio. Experimentaba una especie de Mengele, un jerarca nazi, que falleció en Brasil. Recomiendo una película de hace varios años, pero de una plena vigencia, Los niños del Brasil, en donde se hacían experimentos. De hecho, él ya lo realizaba en la Alemania nazi, y después lo trasladó cuando se escapó, con, por supuesto, el visado de autoridades de Argentina, políticas, que en ese momento estaban gobernando en Argentina, en Paraguay y en Brasil, en la denominada triple frontera. Por eso pudo trasladarse y quedó en Brasil. Esta es una especie de Mengele. Experimentos a ver cómo funcionaba, con sustancias que se utilizan para la construcción. Entre ellas, la que más utilizaba, en este caso, Lotoki, el metacrilato. El metacrilato no puede ser ni debe ser utilizado en seres humanos. Y esta bestia desenfrenada lo utilizaba. Se queda como adherido y va produciendo, no en un tiempo largo, en un corto, mediano plazo, problemas renales. Sabemos, de hecho estudié un poco de medicina, no me voy a considerar médica tampoco ahora, por favor, pues estamos hablando de falsos cirujanos plásticos, todo esto no, en absoluto. No voy a hacer apología de utilizar títulos. Sí soy bachiller biológica y estudié de los libros de anatomía que se estudiaba en primer año de medicina, que no es menor, porque da un conocimiento muy amplio de lo que es esto. Esto va quemando las células y hay órganos vitales, como ser riñones, vaso, hígado, que van filtrando sustancias tóxicas. Si ocurre algo en los riñones, en los conductos renales, lo más probable es que a largo o corto plazo esta persona no solo pueda padecer enfermedades irreparables en todo su cuerpo, que se extienda en definitiva, sino también el final, que es la muerte. Perdón. Disculpen, estoy sintiendo en mi garganta un polvito, y con todo respeto, que me produce respeto a la persona, a Rubén, que está a cargo de la radio, lo hago acá, por favor, un poquito de limpieza, porque me entró un polvito en la garganta. Disculpen, no estoy exagerando, no estoy haciendo histrionismo. Me entró un polvito. Por favor, limpieza
Porque además hay casos de COVID que, de hecho, en los hospitales, en muchos centros de atención médica, de asistencia médica, de efectores públicos, se está utilizando el barbijo. Rubén, por favor, limpieza. Brian, ¿te adherís o no? Bueno, no te voy a poner en ese lugar porque vos dependés de la radio. Yo me hago cargo de lo que estoy diciendo. Bien. Porque si no, me voy a ocupar. Bien. Volviendo a esto, y ahora volviendo al tema, es tremendo. Hay otras personas a la que esta bestia aplicaba esa sustancia. Primero probó y después se fue cebando cada vez más en los glúteos, en los labios, en los pómulos, en los brazos, en los pechos, en las tetas, como les quieran decir. Es tremendo. Es tremendo. Silvina Luna luchó mucho, pero ya tenía una insuficiencia renal muy grande. Diálisis. Es decir, estuvo internada más de 3 meses, se iba recuperando. Incuestionablemente, todo este proceso de esa sustancia letal, tóxica por donde se la mire, que es como un cemento que se aplica, como si ponemos, no quiero dar la marca, pero bueno, lo digo, Poxipol, Poxirran, ¡pum!, me lo enchufo en el culo para que se me levante. Es más o menos así. Entonces es una barbaridad, es una bestialidad. Y este presunto profesional de la medicina, que todavía, hasta el día de ayer, continuaba operando, atendiendo, asistiendo en su domicilio particular, por supuesto, con los ojos vendados, no cerrados, vendados, de la justicia y de muchos intereses políticos que incuestionablemente lo ampararon y que quizás han sido pacientes. Este comenzó no hace mucho tiempo, pero generalmente en este tipo de operaciones, reparaciones, estéticas, pues hay todo un tema que quizás ahora, sin quizás, por ejemplo en Europa se ha modificado ya desde hace más de una década, ¿no? Todavía en América Latina, en Centroamérica, en América Latina, en nuestro país, en los medios es como que es necesario realizarse operaciones, reparaciones en el cuerpo para quedar mejor estéticamente. Y a veces son desastrosas. Son desastrosas porque son unas bocas que directamente tocan la nariz, que parecen que fueran, no sé, algo de deformante, unos pómulos enormes que ni se ven los ojos. Entonces, digamos, cuando se hace una operación, es como que el medio a veces requiere esto. También es todo un tema, Es todo un tema, porque a veces, desde los mismos programas televisivos, de los paneles, la misma audiencia requiere caras bonitas, estilo Barbie, sin hacer honor a la película, que por otro lado es crítica de todo esto. No es una película que exalte a las Barbies, todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuerpos perfectos. Pueden ser cerebros, no puedo decir de mosquito porque los respeto más, minúsculos muchas veces, pero el cuerpo perfecto. Y a veces ni pueden mover la cabeza, justamente producto de todos estos métodos que utilizan estas bestias. De hecho, en nuestra ciudad hay muchas clínicas ahora, porque clínicas, unas más solapadas, otras más... Sobre todo en el corredor este que va por
un bulevar muy emblemático como es el Boulevard Oroño, de nuestra ciudad, ya desde hace años, porque ahí están clínicas aborteras. Por eso fui censurada en una radio que está cerca de acá, no la voy a decir, que es muy de la libertad. Bien. Libertad para algunos, para otros no. Bien. Por otro lado, con tratamientos genéticos y también tratamientos en cuanto a la piel, al rejuvenecimiento y a la parte esta de las cirugías. Por otro lado, ¿quiénes aplican estas sustancias? ¿Cómo las aplican? ¿Están acondicionados estos consultorios? Gran interrogante. ¿Quiénes habilitan estos consultorios? ¿En dónde existen estas habilitaciones? Que está todo reglamentado, no solamente por la normativa vigente a nivel interno, sino por las resoluciones del Ministerio de Salud a nivel nacional y provincial, e inclusive municipal. ¿Los controlan? ¿Se hacen inspecciones? No, muy pocas. Muy pocas. Y si no, pienso mal, se pagan ciertos beneficios. En muchos casos ha existido y existe este tema de que te opero o te hago un retoque y vos me recomendás. Y así se va haciendo la cadena. Una persona que defendió, se ve que le hicieron callar fervientemente a esta bestia de Lotoki, es la señora Mónica Farro, que dijo: a mí me hizo muy bien. Sí, a mí me hizo muy bien, pero mataron un montón de personas. Se ve que le dijeron: cállate la boca, no hables más. Bueno, por otro lado, y ya para ir finalizando, le van a hacer la justicia ordenó, y me parece muy bien, una autopsia a Silvina Luna. Es duro, es cruel. El hermano tuvo que decir que la desconectaran para que no sufriera más. Me parece una medida sumamente inteligente y humanitaria. Porque era un padecimiento infrahumano. El metacrilato es un polímero sintético utilizado desde la construcción hasta la industria médica. ¿Pero para qué? Para ciertos tratamientos y en ciertas condiciones y en contadísimos casos. No para todos. Por eso esta cuestión también de las uñas acrílicas, este tema de las prótesis mamarias, que a veces parecen que, no sé, que se fueran a reventar de grandes que son, y demás. Hay que ser, reitero, muy cuidadoso, porque hay que ver, y sobre todo hay que comunicar al paciente, a la paciente, el profesional de la medicina, digamos, que va a inyectar algunos de estos productos, de estas sustancias, tiene que hacer llenar un formulario de que prestan consentimiento. Pero bueno, no vamos a entrar en los temas de mala praxis y demás, porque bueno, podría ir todo el programa y mucho más. Tengamos en cuenta que el metacrilato se lo compara con aceite de avión. No es tontería, aceite de avión. Bien, y como dije, el doctor de los famosos, Aníbal Lotoki, bestia. Los efectos del metacrilato son reacciones alérgicas, migraciones, es decir, dentro del cuerpo, lo que dije, que se va expandiendo, riñones, hígado, y va envenenando todo el cuerpo humano, cada célula del cuerpo humano. Y por supuesto, deformidades.
Bien. Y se expande muy rápidamente. Infecciones, y esto, por supuesto, disminuyen terriblemente las defensas, dolores permanentes o periódicos. Entonces es toda una cadena. Hay que tomar analgésicos, no cualquiera. Necrosis, es decir, la obstrucción de vasos sanguíneos no permite el libre flujo de la sangre. Produce, como dije, la muerte del tejido, de las células y úlceras en la piel. Y es una enfermedad en la que el nivel del calcio en la sangre está por encima de lo normal. Hipercalcemia. Es bestial. Es bestial. De lo último que escuché, aparentemente va a haber una marcha contra Lotoki. Vecinos del barrio quieren que no viva más allí. Bueno, habrá que esperar. Manifiesto mi repudio, que se le aplique la ley con toda su fuerza, sin concesiones, y que tenga que reparar, aunque cueste todo lo que cueste, los inmensos daños que provocó, que en realidad nunca van a ser reparados del todo, pero por lo menos algo se podrá, no puedo decir recuperar, porque quien se fue y quien perdió la vida por culpa de este desenfrenado asesino, como hay tantos y tantas más que están muy calladitos, eso no se debe permitir. Y se debe actuar, legislar. Ya dije que está legislado, pero quizás actualizarlo mucho más, sobre todo a nivel reglamentación e implementación de la normativa a nivel nacional, provincial, las distintas provincias, y municipal, con controles permanentes y sin coimas. Bien, como dije, tendremos, antes del corte que haremos, la palabra, la voz del psicólogo Diego Tripelli, y haremos consideraciones sobre un tema que no es menor, todo lo contrario, esta sobredosis de violencia en estas campañas electorales, que no se nota ahora tanto a nivel provincial, en cualquier provincia. Podemos circunscribirnos a provincia de Santa Fe desde ya, en el régimen municipal también, ya. No, bueno, la semana próxima tendremos, que es el 8, la veda, ¿no es cierto?, en la provincia. Y después, por las elecciones, retomo, del 10 de septiembre, a nivel provincia de Santa Fe. Son las definitivas, obligatorias, etcétera, etcétera. Y el 22 de octubre, ya sí, las definitivas a nivel nacional. Entonces, exceso de violencia, de saneamiento, de insultos, de discriminación, de xenofobia, por parte de bastantes candidatos, y particularmente de algunos y de algunas. Breve pausa musical y continuamos en Abrir los Ojos por la FM Gran Rosario 88.9.
como dijimos al comienzo de este programa, y lo acabamos de reiterar hace unos segundos, estamos en presencia, virtual pero presencia desde ya, del psicólogo Diego Tripelli. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Discúlpame, pero hay un poquito de descarga. A ver. Sí, me doy cuenta. Hola, Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dame un segundo, a ver. Sí, A ver si cambio de lugar. A veces es un tema de señales, ¿no es cierto? Me saqué los auriculares. Bien. Decime si ahora me escuchas bien. Sí, ahora sí, con mucha más claridad. Diego. Bueno, perfecto. Buenas tardes. Diego, en tu presentación, y acá hay una presentación tuya, que comenzaste a trabajar en el hospital, un hospital público, presumo, y lo leo textual: en estos años de práctica aprendí que nada es todo en la vida y que cuando algo o alguien falta, lo mejor es salir a encontrar. Un terapeuta puede ser una opción entre otras. Los modos de ver la realidad hacen a la forma en la que vivimos. A veces es bueno hacerse ver profesionalmente para ver lo que otros sí y unos no. ¿Qué significa todo esto, Diego? La verdad que me toma por sorpresa, lo escribí hace mucho tiempo. Bueno, entonces lo... Un momento que estamos viendo, no, me hace pensar, es interesante, ¿no? Uh-huh. Lo escribí hace mucho tiempo, armando una vez un currículum, donde pedí una breve reseña acerca de cómo pensaba uno la práctica clínica, ¿no? Uh-huh. Y yo la práctica clínica la pienso como un encuentro discursivo, en lo que el paciente tiene para contar y en lo que el terapeuta puede contar acerca de lo que el paciente viene diciendo, ¿no? Uh-huh. Y eso en el contexto socioeconómico, un poco estaba escuchando tu programa recién, uh-huh. No es lo mismo escuchar en este contexto que escuchar en otro contexto. Otro poco es en la situación personal del terapeuta que te escucha y otro poco en la formación teórica, práctica, la experiencia del profesional que recibe ese paciente. La psicología como tal tiene múltiples discursos, es una formación discursiva que se mantiene, pero tiene distintos objetos de estudio. Vos tenés psicoanálisis, tenés terapia cognitiva, tenés terapia gestáltica, un montón de otras terapias, que ahora están proliferando otras, que en algún momento tal vez podamos hablarlo, ¿sí? Que tienen que ver con constelaciones familiares, ¿sí? De los tipos de terapéuticas que no son las que nosotros enseñamos en la facultad. Uh-huh. Y siguiendo con lo que te decía, ¿no? Un poco el encuentro del terapeuta, su formación, su experiencia y lo que el paciente tiene para contar. Y en lo que el paciente tiene para contar, bueno, ahora hay un montón de cuestiones que por ahí es interesante poner a cuenta, ¿no? Sí. Vos hablabas hace un rato de violencia. Sí. ¿Sí? Violencia discursiva. Uh-huh. Si querés podemos seguir, ¿no? Violencia electoral, uh-huh. Violencia de género, violencia doméstica, violencia económica. Y eso, la verdad que se escucha a diario en la consulta. Pero yo diría que, ahí te dejo preguntar, yo diría que en el contexto actual, ¿sí? En términos de la violencia económica que estamos padeciendo como argentinos, es moneda corriente la impulsividad, la frustración, la desazón, ¿no? La falta de esperanza. Uh-huh. Me parece que ahí, en esta circunstancia, hay un caldo de cultivo fácil para que nazcan o aparezcan visionarios que vienen a calmar con esto. Y eso creo que también tiene que ver con la violencia de lo que uno escucha en las campañas electorales. Es muy importante esto que dijiste, Diego, porque incuestionablemente este calificativo de violencia económica no es menor. Problemas económicos, las frustraciones, ¿no? Y sí. En los pacientes,
¿En cuáles más se visualiza? ¿En qué franja etaria, digamos? ¿Jóvenes, de mediana edad? No sé. Digamos, las personas que atendés son personas jóvenes, mediana edad o... Su trabajo en todos los estratos de la sociedad. Entonces vos tenés... yo tengo la suerte de trabajar con personas de clase media baja, ¿sí? Hay personas de clase media y personas de clase alta. Uh-huh. Y cada una de estas clases, vamos a decir así, tiene sus realidades particulares. Entonces, empezando por el de clase media baja, sí, que puede realizar la consulta, digamos, en términos de que puede pagarla, sí, porque después está el tema de la cuestión de la medicina, de las obras sociales que pagan con 3 o 4 meses de atraso, uh-huh, en un país donde la inflación es casi el 8, 9 mensual, ¿me explico? Uh-huh. Eso sí. También ya es violento de entrada, o sea, el consultante ya se encuentra con una limitación económica ahí, uh-huh, pero vos tenés, digamos, en esa franja de clase media, esto de no me alcanza, ¿sí? No me alcanza mi esfuerzo, no me alcanza para cubrir mis gastos, ¿no? Estoy avanzo y cada vez me cuesta más llegar, ¿no?, al cumplimiento de mi objetivo. Tengo un compañero, un amigo, ¿sí?, que perdió el trabajo, ¿no? La informalidad en lo laboral. Uh-huh. Eso genera, digamos, mucha impotencia, ¿sí? Sí. Impotencia, que esa violencia económica generada por la situación de nuestro país después se traduce a nivel hogar en un maltrato, ¿sí?, familiar, ¿sí? Uh-huh. Y en una frustración muy importante. Son las personas de clase media. Las personas más de clase alta, ¿sí?, están en otra línea, ¿no? Uh-huh. Están en un discurso más polarizado, donde tenés un Estado que no te deja vivir, ¿no? Y uh-huh, donde tenés que mantener, vamos a decir así, un montón de cuestiones que vos no elegiste mantener. Uh-huh. Y yo digo clase alta, me refiero al discurso empresarial. Yo no voy a hacer hincapié específicamente en eso. Uh-huh. Y eso genera también, digamos, una violencia de decir, bueno, si a mí me joden, ¿no?, si a mí me apretan en cargas impositivas, si a mí me persiguen con esto, con lo otro, yo también puedo hacer uso de mi poder, ¿no? Entonces ahí aparece también esta cuestión de enojarse con la competencia, ¿sí? Enojarse porque la empresa no progresa en los niveles que quisiera. Y bueno, eso también es un tipo de violencia que se traduce en lo laboral. Entonces, todo eso va caldeando el ánimo social, ¿no? El inconsciente colectivo, digamos, está ahí, ¿no?, armado, vamos a decir así, no en términos de armamento, sí, literal, sino que en términos de estar en guardia, en posición de defenderse de un posible ataque del otro. Uh-huh. Diego, con respecto a... ¿podés contestarlo o no desde ya? Esto más lo digo como abogada, pero bueno. Con respecto a un candidato, como lo es Javier Milei, desde el punto de vista tuyo como profesional de la psicología, ¿cómo podrías calificarlo? Es difícil. La realidad, la pregunta es muy fácil, pero dar la respuesta al aire es difícil. Bueno, no importa, decila. Pero creo que ya te contesté, digamos, con la respuesta que te di. A ver, pero... yo te puedo dar una opinión personal, digamos, no sé si esto es diagnóstico. Como profesional, ¿no? de la psicología. Hay... a ver, hay que separar, ¿no?, la persona del discurso, ¿no? Bueno, va a ser muy difícil separar la persona del discurso, pero bueno. Hay ciertas inconsistencias, vamos a decirlo así, uh-huh, ciertas inconsistencias que incluso a vos misma como entrevistadora, que si bien vos sos abogada, pero trabajas todo el tiempo con personas, ¿sí?, con gente, uh-huh, cierto déficit en la capacidad, vamos a decir, empática, cierta tendencia a la crispación
y a la desacreditación del otro que llama la atención a cualquiera. Uh-huh. ¿Sí? Hay personas que lo toman a esto, votantes, ¿sí? o no votantes, que lo toman a esto como algo, algunos detalles, le dicen, ¿no? Tiene algunos detalles. Y hay otras personas a las que le hace más ruido y dicen, no, bueno, la persona no, uno no la puede votar, ¿sí? Y esto genera, digamos, una división también en el argentino, vamos a decir, de este votante. Es decir, bueno, el voto, sus ideas, no la persona. Uh-huh. ¿No? Siempre aparece esto. Uh-huh. Me gusta la idea que tiene, pero no tanto cómo las lleva adelante, cómo las dice, y después dice, no, bueno, lo que pasa es que como no es político, uh-huh, entonces él lo dice de esta forma porque no es político. En realidad hay políticos, ¿sí?, que dicen y hablan de esta forma. ¿Me uh-huh explico? Sí. Y estas ideas, muchas veces, ¿sí?, son ideas que no son tan nuevas, ¿no? Que en algunos países han funcionado relativamente y en otros países no han funcionado para nada. Uh-huh. Lo que pasa es que para mí cobra valor de verdad, vamos a decir, ¿sí?, lo que dice, porque la competencia frente a este discurso es muy pobre. Uh-huh. ¿Se entiende? Es que, como dice el dicho, ¿no? En el país de los ciegos, el tuerto es rey. El tuerto es rey. Sí. Entonces, la circunstancia, digamos, de quién me va a salvar, ¿no?, quién va a poder cambiar esto, hace que uno busque en su pedido de auxilio, de repente sí se sienta protegido por ciertas figuras que tienen este temple, ¿sí?, o este ímpetu. Uh-huh. Porque dice, bueno, si es así con todo y protege tanto lo que dice y sus ideas, tal vez lo haga con lo mío, ¿no? Uh-huh. Y además representa una versión diferente del cambio. Uh-huh. ¿Sí? Un cambio que se hizo en 2015, ¿sí?, un cambio que se propuso, un cambio muy importante. Yo creo que se falseó la palabra cambio, llegó a un punto donde quedó como que nadie se siente muy bien con esa palabra. Uh-huh. Y aparece otra versión, ¿sí?, como con un poco más de fuerza de imposición, ¿sí? Uh-huh. Y crece este discurso, ¿sí?, estas personalidades toman consistencia, como te decía recién, en un contexto como el que estamos teniendo acá. Claro. A lo mejor en otra época en Argentina, ¿sí?, hubiese sido una voz más, o en otra época en Argentina no se tuviese ni presentado un micrófono, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, a ver, Susana, yo no me cuesta mucho hablar, ¿sí?, sin dejar ver un sesgo político, ¿no? Pero bueno, sí, el hombre es un animal político, o sea. Absolutamente. El que dice no insisto soy en este político, punto, es difícil, hay una crisis de representación, ¿sí? Uh-huh. Donde nadie te representa, donde nada representa nada, los discursos, ¿sí?, que son un poco más, entre comillas, doble, triple, totalitarios, si se quiere, las pongo yo las comillas, ¿sí? Uh-huh. Prenden más fácil en la subjetividad humana. Uh-huh. Diego, ya para ir finalizando, en las consultas que vos atendés, esta cuestión política, indudablemente que la situación económica, la situación de pérdidas de trabajo, socioeconómica, pero netamente la cuestión política, ¿se escucha, es reiterada en las personas que asesorás, que asistís, que atendés? Sí, absolutamente. Totalmente, o sea, siempre en épocas electorales, si tuviese que medir el tiempo de la sesión, uh-huh, creo que normalmente en un 60% las personas la dedican a hablar de esto. Uh-huh. Aunque parezca mentira, es así. Y realmente en estas toma elecciones mucho la subjetividad, y más cuando hay discursos como este. Uh-huh. Claro, es decir, se visualiza o se profundiza más
en estas elecciones, bueno, también fueron todos los meses, ¿no? Es decir, en provincia de Santa Fe y en otras provincias, julio, agosto, septiembre, tum, 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 tum. Esto provoca, así en muy breves palabras, ¿no? Pues podríamos seguir conversando mucho más, o escuchándote mucho más. Pero, ¿esto incide en la salud psicofísica de las personas? No tenga ninguna duda. No tenga ninguna duda, porque las personas que dicen, bueno, yo en política no me meto, la política no es lo mío, cuando vos le tocás el bolsillo, ¿sí?, se termina esa posición. Y lo que la gente ha aprendido, o el argentino ha aprendido con el pasar del tiempo, es que tu bolsillo, ¿sí?, el premio por el esfuerzo laboral que vos haces, está en relación directa, ¿sí?, con la persona que lleva las riendas de tu país. ¿Sí? Tu seguridad personal, el hecho de poder salir a la calle tranquilo, está en relación directa, ¿sí?, con las personas que llevan las riendas de tu municipio, tu provincia. Que hay una legislación, que hay una normativa que debería ampararte. ¿Sí? Entonces, la sensación que hay, ¿sí?, en tiempos de elecciones no dista mucho, en el individuo, no dista mucho de lo que pasa en el mercado. En términos de no saber, ¿no?, qué va a pasar, incertidumbre. Entonces la incertidumbre lo que hace es generar suposiciones de lo que va a pasar. Y esa suposición de lo que va a pasar en un contexto como el argentino, lo que produce son desarrollos de ansiedad. Porque la ansiedad, ¿qué es? La ansiedad es la anticipación de un peligro que no es real. Pero no porque no vaya a pasar, porque puede pasar, no es real, porque tiene que ver con el terreno de lo representativo, con el terreno de lo que el sujeto, el individuo, fantasea que podría llegar a pasar. Y eso es un desarrollo de ansiedad. Bien. Entonces vos decís, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Me voy de vacaciones, no me voy, cambio el auto, conservo el trabajo, me divorcio, me caso, proyecto un hijo. ¿Entendés? Que, o sea, la vinculación que hay entre lo político, lo económico y lo subjetivo, digamos, es absoluta. Bien. Entonces, la persona cuando tiene que tomar decisiones empieza a pensar en un futuro, en un contexto, en un presente, y buscando antecedentes en la historia de qué es lo que sucedió en algún momento. Y si hay un trauma, como puede haber sido, supongamos así, la crisis del 2001, y las personas entran de nuevo en una situación de estrés postraumático. Se prenden el televisor, escuchan ciertas cosas, se asustan, y ahí entra todo lo que es la alteración del estado de ánimo. Sí, está muy relacionado, Susana. No, desde ya. Diego, perdona. Es posible que no lo sea. Te voy a tener que cortar, que no quiero, y me molesta. Bueno. Y vamos a seguir, si vos estás de acuerdo, en otro programa, ¿no es cierto? No en periodo de la veda electoral, por supuesto, ¿no? Sería el próximo. No, vamos a respetarlo, por supuesto. No, desde ya. Por los tiempos de la radio. Pero desde ya te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has concedido y, como dije, nos reencontraremos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Buenísimo, gracias. No, chau, por chau. favor. Brevísima pausa y continuamos en Abrir los Ojos. Bien, ya un poco se anticipó, un poco bastante, yo diría mucho, ¿no? El tema de esta violencia, este ensañamiento, este denigramiento o denigrar al otro, una especie de neologismo, el de denigramiento, ¿no? Y esto se da dentro de un contexto en el cual un candidato, que ahora se dieron las cifras definitivas, ¿no?, de
los sufragios, las diferencias son pocas. Se hablaba, por ejemplo, del candidato que se dice libertario. Ya varias veces he dicho que libertario es otra cosa. Es para denominar a lo que es anarquismo, es decir, lo contrario de lo que dice ser este señor Javier Milei, que incuestionablemente logró un porcentaje muy alto de votos. Eso no lo podemos negar, es una realidad. Las diferencias entre a nivel nacional, sobre todo a nivel nacional, son bastante pocas. No podría decir un cabeza a cabeza en términos más vulgares, pero es algo así. Lo que sí provoca es el tema de que en estas campañas, inclusive tanto a nivel provincial, por ejemplo, doy un caso, la señora Carolina Lozada contra el que resultó ganador dentro de la misma agrupación, Juntos por el Cambio y demás, Maximiliano Puyaro, empezaba los vínculos con el narcotráfico, era todo, es decir, no se hablaba de programas, de acción, sino denigrar, humillar al otro. Se trate de Maximiliano Puyaro o de HH. Me refiero el denigrar, humillar, insultar. Y eso puede dar resultado o no. Sí, a mi entender, y no solamente del mío, sino de personas que ya tenemos varios años y sobre todo un conocimiento de la historia, siempre interesó, porque conocer el pasado, estudiar el pasado, permite intentar comprender el presente y avanzar hacia un futuro. No podemos dejar de lado el pasado, porque el pasado incide en cualquier país del mundo conocido, por lo menos. Del desconocido, no sé, yo me limito al planeta Tierra. Después se verá. Este señor, Milei, con esos gestos ampulosos, esos gritos desaforados, esos bailes que hace, tan hitlerianos, ¿no? Tan hitlerianos, típicos de los mediocres, porque yo a Javier Milei lo considero un mediocre con dosis de poder, que eso es muy peligroso. Un mediocre o una mediocre con dosis, dioses fue un lapsus, que se consideran o los hacen considerar semidioses, es peor todavía, porque entonces ahí se puede producir un desmadre completo. Este señor, Milei, dijo que mezclando todo, socialismo, comunismo, una mezcla total, bruto, bestia, dijo que los socialistas son basura, excremento humano. Y el presidente de Colombia lo comparó con Hitler. Coincido plenamente con el presidente de Colombia, porque esto, dijo, lo decía Hitler, y lo comparto totalmente. Los momentos que estamos padeciendo desde hace meses y más, desde hace más de un año, en realidad más solapados en nuestro país, en Argentina, es como la Alemania hitleriana. Y justamente puede dar lugar a que sujetos con estas características psicopáticas puedan surgir, con esos discursos casi mesiánicos, violentos, agraviantes, insultantes. Inclusive, una de sus asesoras, que es candidata a diputada, que es su asesora de imagen, su maquilladora, su
peluquera, que le dicen peluca, León. Yo vuelvo a decir, yo la verdad, peluca no he usado, si tengo que usar la uso, pero bueno, a propósito, levanta los pelos, no degradar a los leones, por favor, vuelvo a decirlo. Esta persona, para una legisladora por Cava, Ofelia Fernández, por el oficialismo, que renunció, Ofelia, se jactaba, a través sobre todo de las redes sociales, ¿no?, de decirle tanque australiano de medialunas. Eso es denigrante. Se trate de Ofelia Fernández, de un NN, es un calificativo un tanto, pero de cualquier persona. Es decir, este trato violento, por ejemplo, otra que se especializa en el discurso violento, denigrante, sin programas, pero que obtiene votos, que eso es lo preocupante, porque es la señora, y cierro la frase, Amalia Granata, que se está posicionando muy fuerte en provincia de Santa Fe, sin vivir en provincia de Santa Fe, como ocurrió con la señora Carolina Lozada, que tampoco ni recorrió la provincia de Santa Fe y se postulaba para gobernadora. Bueno, el tema de Javier Milei no es este episodio, que por supuesto respondió el Partido Socialista en una nota, un comunicado, que lo voy a leer. Argentina, 30 de agosto del 2023, después que dijo estas bestialidades, Javier Milei: repudiamos las declaraciones del candidato a presidente Javier Milei. Sus declaraciones ofenden la calidad humana y muestran su autoritarismo ante quienes pensamos distinto que él. Su afirmación demuestra que solo defiende la libertad de algunos. En más de 120 años de acción política, el socialismo en Argentina ha tenido un compromiso total con la democracia, la libertad y la posibilidad de que cada argentina y argentino pueda realizarse. Siempre hemos actuado con respeto y transparencia, y así seguiremos. Argentina está cerca de cumplir 40 años continuados de democracia, por primera vez en casi 100 años. Resulta fundamental, por tanto, tener claridad y contundencia para alzar colectivamente la voz ante el autoritarismo y la violencia. Me adhiero a estas manifestaciones. Porque este señor, Javier Milei, y sus asesores, sus asesoras, muchos de sus seguidores, de sus candidatos y candidatas, tienen una amplia y muy estrecha vinculación con los genocidas de la dictadura militar, con Bussi y demás. Por ejemplo, un ciudadano neuquino denunció penalmente a Milei por incitar el odio contra los movimientos de izquierda. Esta persona sufrió torturas. De hecho, él sufrió torturas, ya dije, fue encarcelado. El que lo denunció es un jubilado, Onofre Rosendo Mellano, oriundo de una localidad, Plotier, y justamente Milei en medios televisivos dijo que los zurdos son una mierda. Y también, así como para darle más forma a esa frase tan vulgar y tan violenta y bestial, que tiemble el poder porque los voy a hacer mierda. Perdón, si esta persona es un candidato, es nefasto. Que alguien utilice un micrófono, públicamente diga, voy a hacer mierda a alguien, eso es autoritarismo.
Eso es ser genocida. Ese es un discurso genocida, violento, agraviante. Si eso no es violencia, que cambien el concepto, la denominación de violencia. Esta persona, Onofre, radicó la denuncia en la Fiscalía Federal de Neuquén, en la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. Un hombre de 78 años, y a su vez en su declaración dijo, y que es cierto, que Milei fue funcionario del genocida Bucio, eso es lo que figura en la declaración, y amigo personal del hijo de ese asesino. Por lo tanto, no necesito resaltar mucho más entre el nexo de conexión entre los militares y milicos y la ultraderecha a nivel global con Javier Milei y sus seguidores y seguidoras. Esto es un llamado de atención fuerte. Argentinos y argentinas, cuidado, no retrotraernos al pasado. No más odio, no más violencia y no más genocidio. Damos por finalizado este programa y nos reencontraremos el próximo viernes 8 de septiembre en Abrir los Ojos. Buenas noches.